Buenas noches, amigos, y bienvenidos a una nueva temporada de Enfoque. En este septiembre del 2023 comenzamos, como decimos, una nueva temporada de Enfoque, un programa abierto, un programa que quiere ser un punto de encuentro donde profesionales de diferentes ámbitos, personas en definitiva que tienen mucho que aportar y que decir, bueno, pues se sientan en la libertad de venir a esta casa y compartirlo con todos ustedes, y nosotros encantados. Mantenemos el formato habitual de Enfoque y los más veteranos del lugar ya saben que lo primero que toca es ver nuestro vídeo. Desde los tiempos bíblicos sabemos que la ley se escribe en piedra, pero la legitimidad en las venas de la ciudadanía, y ese es el problema actual de nuestro país. La población está dejando de sentir adhesión hacia sus instituciones públicas. La cita de Víctor Lapuente, doctor en Ciencias Políticas por la Universidad de Oxford, nos pone sobre la pista sobre la realidad que está viviendo la sociedad española. En un verano políticamente atípico, comenzó con unas elecciones en julio con un resultado abierto para la formación de gobierno. Las semanas estivales se han sucedido entre declaraciones más o menos impostadas ante un panorama político cuanto menos inquietante, y que ha deparado en un otoño que se abre con una sesión de investidura que premonitoriamente se viene definiendo como fallida, ¿o no? El discurso de Alberto Núñez Feijóo, pronunciado esta mañana en la sede de la Soberanía, ha dejado clara la posición manifiesta de un candidato a la presidencia del Gobierno, nominado por el Rey de España, que si bien quiere ser presidente del Gobierno, tal y como aseguraba este mismo domingo, no lo será a cualquier precio. Y el precio político, y no solo político, tiene que ver con la exigencia de un líder fugado de España y pendiente de saldar sus cuentas con la justicia, que exige, como punto de partida, la conocida como amnistía. Una amnistía que le afecta a él en primera persona, tanto jurídicamente como políticamente. Feijóo es consciente, y así lo ha asegurado esta mañana en la tribuna de oradores, que no cuenta con los votos necesarios para ser investido presidente en la primera vuelta, pero también sabe que no lo será en la segunda vuelta, y parece que asume esta situación como una cuestión irrevocable. Feijóo ha tenido su estreno en el Congreso de los Diputados, sabiendo que es con toda seguridad, al menos en este tiempo político, la última oportunidad como candidato a la presidencia. Ganó las elecciones, pero no consiguió los suficientes escaños para gobernar en solitario. Asumió que tenía que contar con los votos de Vox y de otras formaciones políticas, pero aún así sabe que le faltan 4 escaños, que únicamente puede buscar en la bancada socialista. Por su parte, Pedro Sánchez perdió las elecciones, aunque de sus manifestaciones públicas parece que esta realidad aún no es asumida, y sabe que no puede renovar su presidencia en el Gobierno si no cuenta con los votos, precisamente de aquellos que manifiestamente vulneran la unidad de España y atacan sin contemplación nuestro sistema democrático, escudándose en aquello que denigran, la Constitución española. En este panorama endiablado, utilizando la expresión del presidente de Castilla-La Mancha, el socialista Emiliano García Paje, asistimos a una sesión de investidura fallida, pero necesaria para cumplir los tiempos y plazos establecidos, y que necesita también Pedro Sánchez para asumir él una nueva investidura, ¿o no? Porque en este escenario, en el que muchos aseguran que todo es posible, puesto que se han conseguido cosas que para muchos eran imposibles, sobrevuela la posible convocatoria de unas nuevas elecciones generales de resultados inciertos, ¿o no? Todo en estas semanas parece mirarse en condicional y con interrogantes, cuestiones ambas que son diametralmente opuestas a la estabilidad política, económica y social que necesita un país que está saliendo como puede de una pandemia que ha dejado tremendas huellas en todos los ámbitos, y eso es una realidad constatada sin condicionales y sin interrogantes. Pues casi pegados a esa actualidad, esta tarde se retomaba esa sesión de investidura que proseguirá mañana con esa primera votación. Centramos este primer enfoque de la temporada, y lo primero que hacemos también es presentar a nuestros colaboradores que una vez más han dicho sí a estar con nosotros, y eso a pesar de los apuros del día. Don Francisco Javier Díaz Reborio, catedrático de Constitucional,
Muy buenas noches, muchas gracias. Buenas noches, gracias a vosotros. Andamos todos apurados, aunque no hayamos pisado la carrera de San Jerónimo, ¿verdad? Bueno, cada uno tiene sus apuros, desde luego, ¿no? Siempre tenemos cosas que hacer, pero bueno, con mucho gusto hablar de estos temas. Fátima Guadamillas es profesora de la Universidad de Castilla-La Mancha, es casi uno de los pilares de Enfoque, yo ya te lo tengo que decir. Muchas gracias por estar aquí, Fátima. Muy agradecida por tus palabras, yo también encantada de estar aquí. Y tenemos con nosotros también al delegado de Europa Press Castilla-La Mancha, Humberto del Horno, a quien, bueno, casi hemos arrancado de la redacción para que se venga aquí. Me ha prometido que no va a mirar el móvil, no lo sé si va a ser capaz de cumplirlo, aunque si lo haces, tienes dispensa porque la profesión te obliga. ¿Qué tal, Humberto? Buenas noches. Encantado, como siempre, de volver a enfocar de redacción a redacción y tiro porque me toca, pero será un gusto también compartir esta charla. Mira, pensaba yo cuando estábamos preparando este programa que, claro, hoy todas las teles hasta ahora van a estar hablando del debate de investidura, ¿no? ¿Y qué podemos aportar nosotros desde esta humilde televisión? Y a la vez pensaba, digo, pues yo creo que podemos aportar mucho, ¿no? Colaboradores muy bien formados, muy especialistas en su materia y que tienen también la capacidad de, bueno, hablar de una forma pedagógica, seria, pero a la vez distendida en un formato que para una televisión normal es mucho tiempo, a lo mejor en otros formatos. Y además, esto os lo voy a decir y que ellos no me oigan. No se interrumpen, ni se chillan, ni se insultan. Espérate, esto es algo que se puede conseguir en televisión. Bueno, a ver si vas a venir tú hoy a poner nada, para cambiar la dinámica. Seguro. Bueno, ¿investidura fallida o no, Humberto? Bueno, yo creo que era investidura fallida desde el mismo momento en el que se convoca. Estoy convencido de que cuando ambos dirigentes, me refiero a Pedro Sánchez y a Alberto Núñez Feijóo, conocieron los resultados electorales del 23 de julio, los dos sabían lo que iba a pasar y yo el guión que presumía entonces en aquella noche electoral de momento se va cumpliendo. Daba por hecho que Feijóo como ganador de las elecciones, que lo era y que había mejorado muchísimo su resultado, incluso también restarle algo de apoyo a Vox después de haber pactado con ellos en tantos territorios autonómicos y también en tantos ayuntamientos. El guión era este, que se presentara, que el rey lo propusiera para una investidura, que fracasara, que se estrellara y que cogiera el testigo Pedro Sánchez, que es lo que yo intuyo y creo que va a pasar. Estoy convencido de que el actual presidente del Gobierno en funciones tenía ya todo pactado. Cuando vio que los números no le salían al Partido Popular, sabía que automáticamente como cara de la moneda le salían a ellos, al Partido Socialista y al resto de fuerzas que van a repetir bloque de la investidura. Y a partir de ahí creo, me da la sensación que lo que hemos visto esta mañana, sobre todo en la primera sesión, en la primera intervención del candidato, en este caso Núñez Feijóo, es que se le ha hecho muy larga esta espera de 30 días. Yo creo que Pedro Sánchez le puso casi una parrilla para que se achicharrara, como creo que se ha achicharrado. Ha significado que realmente estaba muy solo buscando apoyo, solo los tenía a la derecha, solo los tenía en la figura de Vox y creo que ha sido bastante paradigmático coger la intervención de esta mañana de Núñez Feijóo y ver que ha ocurrido lo mismo que ha ocurrido en los últimos 30 días, que se ha escenificado la soledad de un partido que, ojo, es el más votado del país. Partido ganador de las elecciones. Lo es, y como ganador creo que Alberto Núñez Feijóo ha hecho bien para ir a la investidura. Lo que quizá le haya salido un poco peor es medir los tiempos. Ellos al principio pidieron mucho tiempo para poder fraguar o cristalizar algún pacto que estaba claro que no iba a ocurrir, como así ha sido. Y en todo caso sí que lo comentábamos en la redacción esta mañana, pero me ha recordado mucho algo que ya dejó escrito Esopo, que es lo que le ocurría a aquella zorra que quería coger las uvas que estaban más altas en la viña y al ver que no podía dijo que no estaban maduras y que no quería las uvas. Pues es algo parecido a lo que ha hecho Núñez Feijóo, que después de intentar conseguir esos apoyos y fracasar y estrellarse, ha dicho que bueno, que lo rechaza él porque realmente no quería vender a España a cambio de una presidencia del gobierno. Creo que tampoco lo rechaza de plano porque si no se hubiera presentado a la investidura. Por ejemplo, bueno, sí, tuvimos un caso de alguien al que se le propuso presentarse a la investidura y dijo que no. Rajoy, por ejemplo. Lo que no podemos es criticar una cosa y la contraria también. Entonces, si se criticó que Rajoy no se presentó a la investidura porque no tenía los apoyos en ese momento, a pesar de que también en aquel momento había ganado las elecciones, hablamos de 2015, pues y yo creo que debió presentarse de todas maneras porque el rey le iba a proponer esto, pues ahora no podemos criticar lo contrario, ¿no? Entonces yo creo que, bueno, esto lo que, en un caso y en otro, bueno, los constitucionalistas hemos aprendido mucho de la práctica, porque en la teoría esto de la investidura estaba muy claro, pero a partir de 2015
todo ha cambiado, ¿no? Entonces nos hemos encontrado un montón de situaciones y yo creo que todas se han resuelto satisfactoriamente. Lo que tenemos que pensar es que la Constitución tiene unas reglas, estas reglas se siguen, que el rey no tiene capacidad de decisión política de ningún tipo, tiene un margen para sus consultas y en función de estas hacer una propuesta que va refrendada por el presidente o presidenta, en este caso, del Congreso, y por lo tanto la responsabilidad política, si la propuesta fuera un disparate, no es del rey, sino de la presidenta del Congreso, y yo creo que el rey hizo bien cuando propuso a Rajoy, aunque Rajoy en su momento pues no aceptó esta propuesta. Hizo bien cuando luego propuso a Sánchez, hizo bien cuando luego propuso a Rajoy, que si recordamos a la segunda, tampoco salió de primera, pero luego ya el PSOE decidió abstenerse y entonces ahí fue cuando Rajoy renovó esa presidencia y bueno, lo que pasa es que cada resultado electoral es más complejo que el anterior y por lo tanto pues hay que resolver ese tipo de situaciones, pero vamos, yo creo que... Pero en la situación ahora mismo de julio del 2023, ¿el rey podría haber propuesto a otro candidato que no fuera Alberto Núñez Feijóo? No, tal y como está, vamos a ver, podría haber propuesto otro candidato si las fuerzas políticas, ni siquiera que se lo digan al rey, que lo hubieran dicho de manera pública y notoria, las fuerzas, me refiero, Junts, PNV, etcétera, vamos a apoyar a Sánchez. Pues entonces el rey, porque el rey no tiene que proponer al que ha ganado las elecciones. Es verdad que la motivación del comunicado de la Casa del Rey me parece un poco confusa, porque lo que dice, bueno, es que hay una costumbre de proponer al que tiene más votos, en realidad, pero luego dice, bueno, pero esta costumbre podría ceder en ciertos casos. Yo creo que más bien es al revés, la costumbre es de proponer al que tiene más opciones. Y lo que pasa que cuando nadie tiene opciones contrastadas de ser presidente, porque todavía las de Sánchez pasan por una serie de decisiones que nadie ha hecho públicas y que no sabemos, pues entonces sí, vamos de manera ordenada y proponemos en primer lugar al que tiene más escaños. Entonces yo creo que el rey hizo bien en proponer a Feijóo, a pesar de que sus posibilidades pues nunca fueron muy elevadas. Feijóo, pues yo creo que ha hecho lo que tiene que hacer, que es decir, aceptar la propuesta y a partir de ahí hablar con quien ha querido hablar y buscar los apoyos que hayan podido llevarse a cabo. En el momento que abrió la boca el señor Puigdemont, entonces Feijóo el mismo día dijo, ya ni hablo. Con lo cual, pues yo creo que las cosas se producen dentro de cierta normalidad y dentro de cierta normalidad el rey, si esta investidura fracasa, a mí lo de investidura fallida, bueno, fracasa porque no se obtiene la investidura, pero esto es un procedimiento que hay que llevar a cabo. Además aquí empieza a contar ya desde la primera votación, que será mañana, el plazo de 2 meses para la disolución automática. Y a partir de ahí... O sea, ¿no pues, puede haber una segunda propuesta del rey? Claro, el rey propondrá a alguien que probablemente sea Sánchez y lo que no sabemos es si la investidura de Sánchez será exitosa o también será fracasada. Y entonces empiezan a contar 2 meses también en el caso de que... No. O sea, desde la primera votación hay 2 meses. En esos 2 meses puede haber otra votación, 2 votaciones, 5, el rey puede proponer cada semana 1... Pero el caso es que si nadie resulta investido en esos 2 meses, entonces es cuando se produce la disolución automática. O el rey puede no proponer a nadie, como hizo también, si no me falla la memoria, en 2014, cuando después de la negativa de Rajoy propuso a Sánchez, el reloj se puso a contar y cuando iban a acabar los 2 meses, el rey hizo otra ronda de consultas para ver si tenía que hacer otra propuesta. Y al final dijo, es imposible, nadie va a salir, con lo cual directamente, o sea, en ese caso solo hubo una votación de investidura, 2 meses y nuevas elecciones. Bueno, últimamente casi es tradición que votemos de 2 en 2 veces, ¿no? 2014, o sea, 2015, 16, en el 19 2 veces, ahora no lo sabemos, ¿no? Pero no lo sabemos. Entonces, hubiera estado fuera de lugar que el rey propusiera en primer lugar a Sánchez. Y sin embargo, todos sabemos que, salvo a absoluta sorpresa, lo que va a suceder pues es que el rey en segundo lugar va a proponer a Sánchez y ahí se verá. Y si Sánchez no sale investido, pues yo creo que tampoco tendrá mucho sentido proponer a nadie más, sino que 2 meses después de la votación de ahora, de Feijóo, pues las Cortes se disuelven. Creo que salvamos las Navidades, porque las primeras cuentas que echábamos, ¿te acuerdas, Humberto? Nos salía el 18, 19 de diciembre. Incluso el 24, o que cae en incluso el domingo. 24 de diciembre. Estaba pensando yo que con todos estos aconteceres que tiene la historia política de España en los últimos años, yo no sé si el rey, que tuvo excelentes profesores y probablemente de constitucional muchos mejores, bueno, pues todas estas sucesión de capítulos los tenían contemplados. Tú como profe, bueno, tanto Javier como Fátima, no sé si os gustaría veros en esa cuita, ¿no? De ser profesor del rey. Yo coincido con todo lo que ha dicho Javier, menos en lo de que esto es normal.
Es cualquier cosa menos normal, quiero decir, porque aquí se normaliza todo. Los procedimientos a los que estamos acostumbrados y la alternancia de partidos, que es normal en democracia, y que si uno no llega, otro tal, el problema es ahora las contraprestaciones que están encima de la mesa. Hasta ahora yo creo que todos los presidentes, todos, han solucionado las cosas pactando con el nacionalismo pues a base de, básicamente, de chequera y de competencias. Se cedían competencias y se sacaba la chequera. Lo que pasa que es que... Eso lo han hecho todos. Todos los presidentes lo han necesitado y lo han hecho. Con Pujol, con el PNV, con el que fuera. Eso es constitucional. Eso es constitucional, es total, un pacto con sus... Claro, cualquier suma que dé la mayoría es constitucional. Lo otro ya son, obviamente, valoraciones claro, políticas. Sí. ¿no? El tema ahora es que ya no hay más dinero ni más... Bueno, dinero sí, parece que hay que dar más dinero y mucho dinero. El problema es que no hay casi más competencias que dar, como no sea tu propia hacienda. Entonces ya estamos en un punto en que ya de verdad, o sea, sin dramatismo, que dicen, dramatizan quien dice que se rompe España. Se rompe España, se rompe la baraja, empezando por la balanza autonómica. No hay manera de darle $500.000 de euros, de perdonarle la deuda del FLA a Cataluña, etcétera, porque no hay forma de que eso cuadre. Y luego está todo el tema de la amnistía, de la ruptura de la igualdad de los ciudadanos ante la ley. O sea, son cosas, el problema es que viene después. No es que pactes con esto, sino a cambio de qué estás pactando. Entonces, esto realmente es como, yo qué sé, como acercarse al abismo. El tema económico, sin ir más lejos, es imposible. Y yo me temo que lo que van a hacer el resto de las comunidades autónomas es decir, pues a mí también, ¿por qué voy a pagar yo al FLA? Valencia, ¿por qué va a pagar Castilla-La Mancha? Porque entonces ¿quién cuadra eso? ¿Quién paga aquí? Y el medio millón, 450.000 millones. Claro. Que tú y yo a veces nos lo ganamos en un mes, claro. Claro, a ver quién cuadra eso y las otras competencias. Entonces, yo no sé ante lo que estamos. O sea, no es una investidura normal, cambia un partido, ha conseguido más apoyos, aunque no sea el más votado, y gobierna. No sé, entonces, yo creo que han ido ocurriendo una serie de... No voy a decir circunstancias desgraciadas, porque realmente no son circunstancias, son decisiones. Como el llegar a un punto en que los dos grandes partidos no pueden pactar nada. No pueden pactar que uno se abstiene unos votos para que gobierne el otro, no pueden pactar un acuerdo como en Alemania o con otro país, no pueden pactar nada. Entonces hay que pactar con los radicales a cualquier precio. Y es que hay precios que no se pueden pagar y yo creo que estamos en ese momento. A mí me parece una investidura fallida, pero además unas circunstancias muy desgraciadas para el conjunto de España. Así lo veo yo. Humberto, vamos a hacer la pregunta al catedrático de Constitucional que lleva 2 meses y que se ha hecho cientos y cientos de veces y probablemente nunca se haya respondido con tanta claridad como la va a responder nuestro catedrático. ¿La amnistía es constitucional, profesor? Bueno, primero, la Constitución no dice nada sobre la amnistía. Segundo, tenemos que interpretar la Constitución como tantas veces. La inmensa mayoría de los estudiosos pensamos que es inconstitucional. Pero como no se trata de recurrir a un argumento ni de autoridad ni de mayoría, porque otras veces pues yo he defendido cosas que estaban en minoría y luego resultaba que el Tribunal Constitucional nos dio la razón, ¿no? Con el estado de alarma, de pandemia. Claro, ¿verdad? Entonces no se trata de eso, pero puedo sintéticamente decir los argumentos. La Constitución tiene una serie de principios y otra serie de cuestiones sobre las que no se pronuncia. Tampoco la Constitución prohíbe el asesinato, pero todo el mundo puede comprender que si la Constitución protege el derecho a la vida, es un deber del Estado castigar el asesinato, porque si no la vida no queda protegida. Entonces, ¿qué sí dice la Constitución? Bueno, la Constitución nos habla de la separación de poderes. Nos habla de que los jueces tienen una potestad exclusiva de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado. Nos habla del principio de igualdad ante la ley. Nos habla del derecho de la tutela judicial efectiva, porque amnistiar significa cercenar el derecho de otras personas que pueden ejercer la parte acusadora o del propio Estado como tal en determinados procesos a que se esclarezca la verdad y que se haga justicia. Entonces, la amnistía choca con todo esto. ¿Podría ser admisible? Podría ser admisible si la Constitución lo contemplase expresamente. Si no lo contempla, luego ya doy el argumento que para mí también es fundamental. La Constitución sí que regula el indulto. Primero, habría que distinguir qué es un indulto y qué es una amnistía. El indulto lo hace el gobierno, la amnistía se aprueba por ley. El indulto perdona por razones de oportunidad a alguien que ha cometido un delito, que normalmente, aunque hemos visto algún caso en el que no, normalmente ha pedido perdón y no resulta conveniente castigarle. Eso es el indulto. Entonces es como decir,
usted hizo mal, pero le perdonamos. La amnistía, en cambio, significa que por ley se reconoce que hubo unas condenas ilegítimas. Lo que implica la amnistía no es que se ha equivocado la persona a la que amnistiamos, sino que se ha equivocado el Estado. Es decir, que fue errónea la condena. Es una diferencia abismal. Pero un segundito, porque esto termino de explicarlo. Si la Constitución sobre el indulto, ¿qué dice? Permite el indulto individual. Lo decide el gobierno discrecionalmente. Esto no significa arbitrariamente, porque la arbitrariedad está prohibida en el artículo 9 de la Constitución, sino discrecionalmente. Y prohíbe el indulto general. Si un indulto general está expresamente prohibido y sobre la amnistía no se dice nada, hay una cosa que en derecho se llama el argumento a fortiori. A fortiori es con mayor razón. Hay mayor fuerza para entender que si prohibimos el indulto general, la amnistía estará prohibidísima. La única manera de que se pudiera llevar a cabo una amnistía sería que la Constitución expresamente hiciera una excepción, que lo puede hacer naturalmente, como lo hace con la preferencia del varón sobre la mujer en la sucesión a la corona. La Constitución proclama el principio de igualdad. Todos pensamos que la preferencia del varón sobre la mujer en la sucesión a la corona es una discriminación, si queremos, o un trato desigual, pero como la propia Constitución lo prevé, no hay nada que... Hasta que no se cambie... Lo que podemos decir es que lo reformemos, claro, pero no que no esté. Entonces, en el caso de la amnistía, yo creo que esos son los argumentos que conducen a pensar que ni esta ni ninguna otra, pero esta menos que la que está sobre la mesa, que ninguna otra, son conformes con la Constitución. Aquí, sobre todo después del apunte del experto, lo que no me queda a mí claro es realmente qué puede ocurrir el día después, o a cambio de qué puede producirse una investidura de Pedro Sánchez con los apoyos del independentismo. Yo entiendo que, por mucho que se prometa una ley de amnistía en estos términos y que se presten esos votos para una investidura, si la ley de amnistía es inconstitucional, un tribunal constitucional acabará tumbándola, con lo cual estaremos perdiendo el tiempo si es que es eso lo que realmente se está pactando. Yo creo que, haciendo un poco también el análisis de qué se ha pactado con el independentismo en el pasado, hace décadas, y por parte de otros partidos que en este caso no eran Partido Socialista, hay que entender también un poco el contexto político en el que está la propia Cataluña. Yo creo que es innegable que con la acción del Partido Socialista, guste o no guste, el independentismo ha conseguido sus peores resultados en los últimos 20 años. Echando las cuentas, con una victoria clarísima del PSC en Cataluña, sin la cual no se entendería que Pedro Sánchez tuviera esta oportunidad de poder formar gobierno ahora, es verdad que ha dejado al independentismo, a los principales partidos independentistas y soberanistas, por debajo del 40%, algo que yo no lo recuerdo desde hace varios envites electorales. Yo entiendo que ese independentismo, con este escenario y a las puertas de unas elecciones en Cataluña, donde ya fue la fuerza más votada, Salvador Illa y el PSC, tiene que tensar la cuerda. El independentismo le ha ido bien en el formato de recuperar o aglutinar poder en Cataluña, que al final es lo que le interesa y lo que siempre le ha interesado. Si hay conflicto, si el chicle está a punto de romperse. Lo que es cierto es que incluso con indultos, que también fueron muy protestados, fueron muy polémicos, pero los ha amortizado Pedro Sánchez, una decisión que aparentemente estaba en contra del resto de la sociedad española, y aún así le han dado los números, unos números que, insisto, no le darían si no fuera con el resultado del Partido Socialista, tanto en Euskadi como en Cataluña. Por eso, lo decía Fátima, es que no queda más que darle al independentismo. ¿Qué más cosas, aparte de perdonarle deuda, o qué más competencias le puede quedar ahora mismo a Cataluña que poder gestionar? No tienen nada más que pedir, y al final, más allá de lo que esconda la amnistía en sus términos inconstitucionales, tanto Junts como Esquerra Republicana tienen que ofrecerle algo a su electorado dentro de apenas un año. Y lo van a tener que hacer si quieren no verse desplazados de un poder que hasta ahora han estado manteniendo. Y realmente, aunque estamos muy atentos a la pista principal del circo donde se está jugando ahora y donde están los domadores, hay que ver también en la otra pista del circo donde a lo mejor se está jugando otro partido y otro tablero que no es interesante ahora porque estamos fijados en la investidura, pero que también se está jugando el panorama electoral en Cataluña dentro de unos meses, en todas estas concesiones, no concesiones, engaños, pactos o como queramos llamar la negociación que está teniendo Pedro Sánchez. Dos matices importantes. Primero, dices que la amnistía, por definición, lo que hace es perdonar unos delitos o que sean... Es que borra todo, o sea, a diferencia del indulto, que solo perdona el cumplimiento de la pena, pero tú has sido legítimamente condenado, aquí, digamos, borra no ya el cumplimiento de la pena, sino la condena en sí misma. Claro, pero es que aquí no ha habido condena porque no ha habido juicio. Bueno, es que esa es otra diferencia entre, claro, entre el indulto y la amnistía. 4.000 personas las que claro. entran en la amnistía. Bueno, que no solo Puigdemont, algunos están en la cárcel. Claro, no puedes indultar a Puigdemont porque no ha sido condenado, pero sí le puedes amnistiar, porque lo que te borra es la penalidad del hecho.
El hecho no se puede borrar porque el hecho se produjo, pero borra la penalidad del hecho, la posibilidad de sancionar, con lo cual, claro que puedes amnistiar hechos que no han sido condenados todavía, pero que sí se han producido, ¿no? Entonces, como digo, esto me parece bastante grave porque, en fin, por profundizar un poco, hay personas que han dicho, bueno, pero tuvimos la amnistía en 1977 y entonces esta amnistía luego se hubiera devenido inconstitucional en 1978 cuando se aprobó la Constitución, pero no, porque esta amnistía suponía en efecto reconocer que todas las personas que estaban amnistiadas habían sido condenadas en virtud de una legislación ilegítima porque no teníamos un Estado democrático. Y de ahí viene el que se borren los hechos, o mejor dicho, no el hecho en sí, pero como digo, la penalidad del hecho. Por lo tanto, esa amnistía no solo no era inconstitucional, sino que sentó las bases para construir la Constitución entre todos. Mientras que cualquier amnistía que tenga estas características, y si no, pues es que ya buscamos otros nombres, otras ideas, pero en fin, amnistía tal y como yo lo he definido, que es como la cultura jurídica entiende este concepto, después de la Constitución no cabe. Y eso no quiere decir que la de 1977, claro que cupo, y que además se deben respetar sus efectos, porque, por cierto, algunas personas que ahora dicen que la amnistía cabe, lo que dicen es que la del 77 habría que entender que quedó derogada por la Constitución y que, por tanto, no están amnistiados esos delitos. Un poquito contradictorio, ¿no? Bueno, es interesante, por eso, tener aquí la capacidad, no solamente intelectual, sino además didáctica y pedagógica que tiene el profesor Díaz Reborio. Podemos ir, bueno, yo no me resisto a decir lo de la ley de alivio judicial. O sea, yo cuando lo leí este verano, digo, qué pena nuestro gran Berlanga lo que se está perdiendo, porque la de ley de alivio judicial está. Pero también en el contexto este se han hablado de otras amnistías. Por ejemplo, las amnistías fiscales, no es equiparable, digamos que utilizamos la misma palabra, pero no tiene nada que ver. Y dicho de paso, el Tribunal Constitucional anuló alguna de ellas, ¿eh? Con lo cual, lo que no podemos es poner un ejemplo de algo que luego se ha dicho fue inconstitucional, pero tampoco tiene nada que ver, porque no es lo mismo. Tiene algo que ver, ¿eh? Tiene algo que ver, y por eso a lo mejor vino esa inconstitucionalidad en parte. Tiene que ver con el principio de igualdad, es decir, con que unos sí y otros no, por los mismos hechos. Eso ya chirría. Pero claro, no es el ejemplo ni la referencia, más bien lo que me conduce a pensar eso es que, con mayor razón, esta, que sería algo mucho más grave, porque la amnistía fiscal, digamos, no presupone que la ley fuera ilegítima, sino más bien que decir, bueno, por razones de conveniencia, para que aflore aquí dinero... Capital, sí. Entonces, bueno, tiene otro propósito, pero esta en realidad es pedir perdón nosotros, Ana. Esto es, o sea, es pedir perdón, lo hicimos mal, somos un Estado opresor. En 2017 impedimos que el pueblo catalán se expresara democráticamente. Los hemos oprimido, los hemos castigado, perdonad. Eso es la amnistía. Sabía yo que iba a ser muy claro. Yo esto no se lo he oído a ningún dirigente, Claro. a pesar de incluso a los que están en contra de la amnistía, Fátima. Y luego está el día después, porque si tú admites esa amnistía, porque la amnistía, efectivamente, la del 77 es el concepto de un cambio de régimen y amnistías a los presos políticos. Pero aquí se ha pedido la amnistía de 4.000 personas, porque ya que pides, ya 4.000 personas, y muchos de ellos tienen delitos económicos. Muchos de ellos tienen delitos económicos, porque ahí están incluidos los Pujol y todo. Entonces, ¿qué significa eso? Que a partir de ahora, la malversación, la corrupción, no sé cuántos, ya tranquilamente no hay por qué luchar con la corrupción, porque un preso político del franquismo no tenía un delito económico. Estos lo tienen. Y además han puesto sobre todo lo que se va a amnistiar en malversación. Sobre todo en malversación de fondos públicos. O sea, eso por una parte, porque ya no son sediciosos, efectivamente. Pero por otra parte... Y tendremos que devolver dinero, perdón, por el inciso. Pero no, 475.000 millones. Porque aquello que ya ha sabes. recaudado el Tribunal de Cuentas respecto a los hechos de 2014, etcétera, si se produce la amnistía, habrá que devolverlo. Indemnizar a los que han estado en las cárceles y, sobre todo, si vuelven a montar una historia como la del 1 de octubre del 17, pues no pasa nada. Pues nada, y se hace un referéndum o lo que sea. O sea, que no hace falta que autoricen nada, lo puede organizar ellos después de sus elecciones catalanas. Entonces, los hechos a mí me parecen de una gravedad, las consecuencias, que, o sea, no sé si alguien va a hacer algo o lo van a dejar que pase, pero me parece una gravedad absoluta, que esto ya no es darle los puertos o darle el aeropuerto, darle no sé qué, o darle el cupo vasco, que el mismo Miquel Buesa y los mismos economistas vascos han explicado el timo del cupo vasco, no solamente por tenerlo, sino por cómo se calcula. Es que ya no es eso, es que ya allí la corrupción está permitida si formas parte del gobierno catalán. Bueno, y con este estado de la cuestión, y ahora entenderme muy bien el gorro que me voy a poner, que es el gorro
pues de abogado del diablo, así se dice habitualmente. ¿Vosotros percibís en las clases, bueno, entre tus colegas constitucionalistas entiendo que sí, en las clases, en tu entorno social, familiar, de amigos, Humberto, en el periodismo, en tu relación con los dirigentes políticos, pero en tu día a día, con tus amigos, con tus vecinos, en las reuniones, que hay una preocupación real sobre qué está pasando? Porque es que, decía al principio, cogíamos esta cita de Víctor Lapuente, desde los tiempos bíblicos sabemos que la ley se escribe en piedra, pero la legitimidad en las venas de la ciudadanía. Y ese es el problema. La población está dejando de sentir adhesión hacia sus instituciones públicas. Esa desconexión de la sociedad con los políticos está haciendo que la sociedad, de alguna manera, no se sienta partícipe de la gravedad de la situación. ¿Vosotros lo percibís? ¿Ves a alguien? Yo realmente creo que evidentemente hay mucha desafección en la vida política en cuestión. Es verdad que luego no puedes medirlo por la cantidad de gente que va a votar o la abstención que hay, porque bueno, al final también mucho del voto entiendo que se ejerce también desde el corazón, más que con la cabeza, pero más allá el hígado. De ir a votar también, incluso con el estómago, pero más allá de ir a votar cada 4 años, yo sí que veo que la desafección política tiene otras causas y realmente, pues bueno, estar también viviendo ahora mismo en un contexto en el que las informaciones políticas bueno, tienen mucho que aprender y que seguir desarrollando. Hay informaciones parlamentarias que no le interesan a mucha gente, aunque les afecte. Claro que le afecta a una señora de Azuqueca de Henares, de Malpica de Tajo o de Cuenca, de donde yo soy, lo que pueda ocurrir con Cataluña. Evidentemente que se le perdone un dinero, o bueno, en fin, que se le vayan a dar las concesiones que finalmente vayan a pactar por un gobierno, evidentemente dejan desigualdad a mi tía de Tarancón. Estoy convencido de que eso hace que le interese, pero no acaba por despertar interés. Y es verdad que muchas veces el ver también que en el plano político y en el Parlamento y que las discusiones de titulares de televisión al final son un y tú más y tampoco se hace un ejercicio por explicar un poco mejor también la forma de comunicarse, de informarse o de saber qué está pasando, está haciendo que esa desafección venga sobre todo provocada no porque no se explique bien, sino porque no se explican los formatos adecuados. Todo esto yo creo que le afecta hasta el último de los ciudadanos y todos los ciudadanos de España deberían poder tener la oportunidad de formar una opinión para saber realmente lo que está pasando más allá del titular de un periódico o de un total de televisión. Y creo que hay, pero bueno, eso creo que da para otro enfoque más extenso, estoy seguro. Yo creo esa percepción. Yo creo que hay mucha gente preocupada. Hay mucha gente preocupada. No sé si es todo el mundo que está en la calle. Hay mucha gente preocupada y mucha gente preocupada en todos los partidos. También dentro del Partido Socialista. Quiero decir, los mismos que lo van a hacer, menos los 4 que estén más fanáticos del líder, alrededor hay mucha preocupación. Pero también hay mucha falta de pedagogía. Nos han explicado, yo creo, con mucha claridad las consecuencias. Las consecuencias de amnistiar no solamente traidores, sino también corruptos, las consecuencias que tiene pues los temas económicos, las consecuencias en términos de desigualdad, que por tu tía de Tarancón va a haber la 6ª parte de presupuesto para sanidad que va a necesitar que de un ciudadano vasco. Nos están explicando claramente las consecuencias que esto puede tener. Porque además el gobierno no ha explicado nada de lo que está pactando. Lo que sabemos, lo sabemos por Puigdemont. Lo que nos pasa con Puigdemont es lo mismo que pasaba con ETA. Son ellos los que dicen exactamente lo que van a hacer. El gobierno no ha explicado nada de lo que va a hacer. No ha explicado que es desde el 2014, no ha explicado lo que están pasando. Se ha incorporado en este contexto, y Humberto lo sufre igual que yo, el término discreto. Las conversaciones tienen que ser discretas, las negociaciones tienen que ser discretas, ¿no? Que es tanto como decir no voy a ofrecer información. Qué lejos queda de cuando hubo formaciones políticas que proponían televisar o poner streamings en las negociaciones. Por los mismos que las proponían en aquello, ahora piden la discreción absoluta. Es verdad que bueno, entiendo lo de la discreción, pero eso no va a hacer que deba interesar menos al ciudadano. Lo que sí que diré es que de momento lo que pueda pasar o no, nos lo tenemos que creer de un prófugo de la justicia. Quiero decir, él ha pedido lo que está pidiendo, pero no sabemos qué se está negociando. Igual estamos llenando muchos titulares y luego a lo mejor la amnistía que están pidiendo, que están reclamando, no está. Habrá que ver, también habrá que juzgar la cosa una vez que sí, pero entonces tenemos en elecciones dentro de 2 años. O sea, quiero decir... Ese es otro escenario. Eso es otro escenario. A lo mejor un presupuesto pactan y cuando se acabe el presupuesto estamos en elecciones dentro de 2 años. De qué es lo que va a ocurrir. Y luego aquí hay voces informadas, yo no lo sé.
que dicen que este es un guión de Otegi, de ese mundo. Este guión, porque cuando estos consigan una cosa, los otros lo van a conseguir con mucha más facilidad. Aquí, No va a haber un referéndum catalán si no hay uno vasco. Está claro O sea, quiero decir que el ahora órdago es mismo muy grande. al independentismo le interesa que haya una legislatura de Pedro Sánchez, no tanto por lo que puedan conseguir en el corto plazo, sino porque, y es muy importante y lo acabaremos viendo, hay elecciones en las dos plazas. Y en Euskadi estamos viendo un contexto electoral en el que algo. Incluso Bildu ya le está comiendo la tostada al PNV, algo histórico, y le está comiendo la tostada. Últimas elecciones. Es que en este juego de tensiones entre el Partido Socialista y lo que puede acceder o no a independentistas, también se está jugando y estirando el chicle desde Bildu a PNV y desde Junts a Esquerra Republicana, porque todos ellos que son aliados van a acabar siendo también adversarios políticos dentro de muy poquito tiempo. Y es Hay que pensar otra partida. Que el independentismo vasco está extrañamente callado, muy callado, porque no le interesa nada hablar en este momento, porque si estos lo consiguen, ellos ya lo van a tener por definición. Javier, ¿notas esa preocupación? Bueno, yo creo que lo que hay es una degeneración institucional en muchos aspectos, no solo por esto. Y es verdad que normalmente los ciudadanos votan, y es muy comprensible, pues en función de sus intereses más inmediatos, por de poder comer, de que la economía vaya bien, pero bueno, que tenemos el Consejo General del Poder Judicial 5 años sin renovarse, y decimos, bueno, el Tribunal Constitucional, como hemos hablado aquí tantas veces, esa politización, porque antes decía Humberto, bueno, entonces si todo es como tú dices, el Tribunal Constitucional lo dirá. Humberto, no lo sé. Lo que diga el Tribunal Constitucional, prefiero no decir nada. Cuando lo diga, venimos y hablamos, y entonces me leo la sentencia y la podemos comentar. Pero no prejuzgo que diga una cosa, pero no prejuzgo que vaya a decir esto es inconstitucional, porque lamentablemente pues sí vemos que hay indicios bueno, ese 7-4. Bueno, todo esto es una degeneración institucional. Pero yo, en cambio, sí creo que ciertos temas, aunque no afecten personalmente, influyen en el voto. Y este de la amnistía es uno de ellos. Otro fue la ley del solo sí es sí, que puede afectar personalmente a muchas mujeres, pero a lo mejor no a todas, o a víctimas de violencia sexual. Claro que empiezan a salir los agresores de la prisión o a bajarles las penas. Yo creo que eso, por supuesto, ha tenido una penalización electoral. Quizás no tanto para el Partido Socialista o para Pedro Sánchez, porque se ha logrado que se focalice en una ministra que desde luego ha sido absolutamente penalizada. Sí, pero bueno, la ley la aprobó todo el gobierno. Está fuera de toda la ley la aprobó todo el gobierno. Eso me parece a mí, ¿no? Y todo el Parlamento. Digamos que lo hicieron bien. La estrategia la se hizo bien, pero la aprobó todo el gobierno. Pero que hay temas muy sensibles, ese fue uno, a pesar de que no te afecten algunas personas sí, pero no a toda la población. Y yo creo que este de la amnistía es bastante sensible, porque yo sí percibo, bueno, por supuesto, ni que decir que entre los colegas, unos más públicamente, otros menos, personas muy próximas al gobierno o incluso que son constitucionalistas que trabajan dentro del gobierno, es que lo he oído, o sea, dicen, de verdad que no suceda lo que parece que va a suceder, claro, o sea, que vayamos a elecciones porque están diciendo esto, o sea, no sería admisible. Y lo que sucede es que yo no sé si va a suceder lo que pensamos, porque también, bueno, el presidente, que como político ha demostrado su habilidad, tendrá sus estudios y hará sus cálculos, y puede ser que volver a elecciones, si eso es el resultado de que él rechace determinadas exigencias, le venga bien a su partido. Con lo cual, yo tampoco diría muy claramente aquí se va a conceder la amnistía le venga bien a su persona. A su persona. Permíteme, sí. Por lo menos es mi corrección personal. Sí. Por lo menos, claro, porque se baraja. Contamos a partir del viernes 2 meses. En esos 2 meses puede haber una propuesta del rey para que elija a Pedro Sánchez, en este caso. Puede presentarse a la investidura y vamos a abrir el escenario. Gana la investidura con los votos de Junts per Catalunya, y de alguna manera se da forma legal, tiene que pasar por las Cortes, a la ley de amnistía, aunque luego tiene que pasar por el Senado, y en el Senado la mayoría es del PP. Sí, pero ahí lo único que puede hacer es un veto, y eso, si hay mayoría absoluta en el Congreso, no significa nada, porque el Congreso lo levanta. Si no lo hubiere, entonces lo retrasa por 2 meses, pero no va a tener... O sea, vale. Y entonces o se va dilatando, hasta que llegan los independentistas, se enfadan con ese cálculo electoral y dicen, que no nos apruebas esto, pues te bloqueamos, y se convocan unas elecciones. O sea, 1 año y medio después volvemos a votar, ¿no?
Eso puede pasar. Yo entiendo que eso ocurrirá en el momento en que Sí, dime. terminen los procesos electorales tanto en el País Vasco como en Cataluña y ya no necesiten a Pedro Sánchez ni a un gobierno del Estado para nada con fines electoralistas. Yo creo que realmente ahí va a estar un poco la pista. Se le puede ir aprobando presupuestos mientras puedan sacar algún rendimiento, evidentemente. De todas maneras, Puigdemont a lo mejor luego rebaja las exigencias, pero lo que ha dicho es que la ley de amnistía tiene que estar aprobada antes de la investidura, que es como decir, no me fío de ti porque me vas a decir claro, que sí. Entonces tiene que ser antes, lo cual ya es absolutamente enrevesado porque claro, significaría porque que, en este significaría que el 2 meses, Congreso, a través de una iniciativa legislativa tramitada por de manera urgente, y entonces decir, cuando me apruebes la ley de... Bueno, porque... Es que antes hemos hablado de si los acuerdos, o sea, las negociaciones tienen que ser discretas. Yo respeto las negociaciones discretas, pero los acuerdos claros y transparentes. ¿Cómo será la cosa? Que, como sabemos, la presidencia del Congreso, y la del Senado también, pero la del Congreso, ha sido elegida en virtud de unos acuerdos que no sabemos lo que existen. Es decir, ya no es la negociación, que yo respeto la discreción de la negociación, pero ¿a qué acuerdo llegas? Bueno, pues resulta que según unos la amnistía ya formaba parte de ese acuerdo y según otros no, la amnistía es lo que hay que negociar ahora. Pues mucha transparencia no hay. Pero es factible con tiempos que en 2 meses, desde el viernes hasta 2 meses, se apruebe una ley de amnistía. Yo lo veo francamente... O sea, que se apruebe, aunque ponga lo que pasa tenga que claro, poner. Vamos a decir, atropellando, ajustando los plazos, interpretando todo de aquella manera, pero vamos, además hay una cosa evidente, la primera función de un Congreso recién elegido es primero elegir sus propios órganos de gobierno y segundo investir a un presidente. Pero lo que había sobre la mesa era eso, es decir, es que yo no te voy a votar si no está la ley de amnistía ya aprobada. Bueno, pues otra cosa es que luego antes de la sesión de investidura se ha hecho una modificación del reglamento del Congreso para incorporar las lenguas, o sea, que ya se han hecho cosas que no se habían hecho antes. Y antes de que se aprobase ya se estaban utilizando las lenguas, que también es un poco curioso. Sí. Bueno, espérate que se apruebe. Exacto. Escenario 1, o sea, sale como sea la ley de amnistía, empieza a andar, pero bueno, llegan las citas electorales y se disuelve la legislatura. Escenario número 2. Pedro Sánchez convoca elecciones, puede convocar elecciones. Él no convoca elecciones ya, ¿eh? O sea, esto hay que aclararlo. Ah. Aunque todo el mundo dice, lo que pasa es que está en su mano el dejar que esa disolución automática se produzca. Vale. Pero él no puede convocar, porque Así, él ahora mismo es un presidente en funciones. El presidente en funciones no puede disolver las cámaras ni elegir la fecha. La fecha será exactamente 2 meses después de la primera votación de investidura. Y lo que pasa es que Sánchez puede aprovechar esos 2 meses para ser investido él y entonces ya recupera todas las facultades de un presidente pleno, no en funciones, o dejar pasar eso, o en el sentido de decir, bueno, pues si no, yo no te concedo esto y entonces no me votas, y entonces también fracasaría la investidura de Pedro Sánchez, entonces automáticamente en esa fecha de enero, que ya está calculada, porque además 14 de enero creo que es, ¿no? El 14 de enero son los 2 meses y se convocarían elecciones automáticamente. No, se convocan el Día de Reyes. Exacto, se vota el día 14. Es que sí, son 2 meses desde ahora, estamos en septiembre, octubre, noviembre. Sí. En noviembre se produciría la disolución automática, y lo que pasa es que entre la disolución y las elecciones hay un plazo que también está establecido, entonces las elecciones serían en enero. Esto ya un poco se calculó para que no vayamos a votar con los turrones ni nada de eso, por lo menos, ¿no? Bueno. En Reyes convocan elecciones para que trabajéis los periodistas. Bueno, ¿cuándo no? O sea, al final, como es por vocación, tampoco habría problema, ¿eh? Y sería entretenido hacerlo, pero es todo, Dani. Hay escenarios que descartamos y que tampoco los oigo en los debates. ¿Y por qué no una abstención técnica del Partido Popular y pactar una reforma de la ley electoral? O grandes pactos, ¿de acuerdo? Humberto, yo ya me creo cualquier cosa. Yo también pensé que nunca se permitiría por parte del PSOE un gobierno de Rajoy por la vía de la abstención. Al final ocurrió, es que yo realmente de un tiempo a esta parte me creo cualquier cosa. Pues eso es que hemos llegado a un punto en que no contemplamos lo normal, lo ordinario, y sí contemplamos lo extraordinario. Alguien decía, bueno, también decían que había cosas imposibles y hemos conseguido que son posibles, claro, en cuestión de la imposibilidad, pero claro, y nos queda ya muy poco tiempo, 4 minutos y quiero empezar la temporada cumpliendo los horarios. Todo esto, aparte de un dislate político, aparte de un dislate social, porque independientemente del grado de implicación que cada español tenga con su país o con la situación política, yo creo que sí que altera. Yo creo que la gente está, para bien o para mal o para peor, también tiene unas consecuencias económicas y probablemente le vamos a dedicar muy poquito tiempo, muchísimo menos del que
se merecería y del que nos gustaría que Fátima nos explicara, pero que nadie se engañe, que toda esta inestabilidad política, incluso emocional, las emociones también afectan a la economía. No es que afecten, es que estamos desenfocados, que afectan, pero es que estamos desenfocados. Mira es que no estamos hablando de los problemas económicos, porque hay un problema tan grave institucional que no es que lo diga el PP, es que si sale ya Felipe González, sale no sé quién a decir os estáis cargando el Estado, os estáis cargando el país tal y como los conocemos, os estáis cargando el 78, pues claro, nadie habla que si están mal gestionados los fondos Next Generation, nadie habla del paro, nadie habla de que la inflación no la conseguimos controlar, nadie habla de la deuda que ya tenemos, entonces nadie está, digamos, dedicándose a enfocar los problemas económicos. Y siguen ahí. Siguen ahí, siguen creciendo. Y necesitan de... Siguen creciendo, los problemas crecen. En este caso, efectivamente, porque crece la deuda, todo está basado en la deuda y la gestión del... O sea, España se habla de que es el segundo país, no sé cuál sea el primero, que peor ha gestionado los fondos europeos. O sea, que estamos perdiendo, digamos, los fondos que eran para la recuperación económica. Pero ¿quién está trabajando para eso? ¿Quién está trabajando? Ahora mismo el gobierno está en otra cosa y la oposición probablemente también. Quiero decir, entonces los problemas son bastante... Llegamos así al final, aunque nos quedarían muchas cosas que decir. Por cierto, poco hemos hablado del líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, y del día después, no ya mañana, sino al viernes, cuando se confirme, ¿no?, esa investidura, como al profesor no le gusta, fallida, no sé, investidura... Infructuosa. Infructuosa. Y me lo apunto para conservar el concepto para los teletipos. A partir porque de yo ahora. creo que también el Partido Popular puede sacar no solamente una lectura en negativo, sino también, ¿por qué no?, alguna lectura en positivo. Yo no sé qué tal si se convocan unas elecciones, diría el Partido Popular. Claro, si se convocan a elecciones a cara descubierta, si lo de la amnistía, por ejemplo, va en un programa electoral, Claro. no solamente de los independentistas, sino en este caso, pues, o del PSOE diciendo que sí, o del PP diciendo que no, ¿no? Claro, en este caso es más gordo que digan que sí a que digan que no. Muchísimas gracias a los tres. A ti, Humberto, te seguimos, te dejamos que te vayas porque tienes que seguir pegado ahí a la pantalla. A ti, Fátima, como siempre, por esa serenidad que aportas. No estoy tan serena con No, esto, no, no creas, te he me visto- preocupa. Te he visto para tus costumbres un poquito alterada, pero y eso seguro que lo van a notar La los procesión va por dentro, telespectadores. sí. Sí. Y a Francisco Javier Díaz Reborio, pues por todo lo que nos aporta, ¿no?, por esa capacidad para sintetizar pues todo lo que sabe en apenas 10 segundos. Ha dado 3 o 4 totales, que diríamos los periodistas, que ya los hubiéramos querido, ¿verdad?, en estos 2 meses. Muchísimas gracias a los tres y a ustedes. Gracias a ti. Ha sido, como siempre, un placer estar de nuevo aquí en Enfoque. Volvemos la semana que viene. Buenas noches.